Buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy se cumple el primer mes de Política en 18, el programa de charlas sobre política nacional e internacional. El día de hoy hablaremos acerca del presupuesto 2021. ¿A quién le van, a quién le dan y a quién le quitan? A su vez, trataremos el tema que está en boca de todos, ya sea en forma de cigarro o como parte del debate, la aprobación por parte del Senado de la República para la regulación al cannabis. Sin más que agregar, vayamos al contexto. Bueno, el primer tema que tocaremos el día de hoy es el presupuesto 2021 de México. Hace unos días fue entregado y se aprobó en lo general el presupuesto 2021 con una reducción del gasto del 0.3% frente al paquete económico del año pasado. Es un, diría yo, presupuesto bastante austero. Está bastante golpeado por la crisis económica derivada del COVID. Se propone un gasto neto programable de 4.61 billones de pesos, que representa un incremento real del 1.3, y también se da un gasto no programable de 1.67 billones de pesos. Este presupuesto no contempla la creación de nuevos impuestos ni la alza de los actuales. Pronostica un crecimiento anual del 4.6% y una inflación anual del 3%. A los rubros a los que se les da mayor presupuesto, donde se les aumenta realmente, tenemos salud con 9.2% con respecto al presupuesto del año pasado. Esto tiene que ver por todas las reconversiones que se han tenido que llevar a cabo por la pandemia, los médicos que se han contratado, ya lo dijo el secretario de Hacienda, que por órdenes del presidente se van a mantener estos números y se van a acrecentar con el tiempo, no van a regresar a como estaban antes. También a los proyectos de inversión pública se les subió un 1.5%. Seguridad pública también, como se había dicho anteriormente, la Guardia Nacional está comenzando a requerir más presupuesto. Eso es parte del programa progresivo, digámoslo así. Y sin recortes, las áreas van a ser educación, que tiene lo de becas y recursos, cultura, ciencia y tecnología y apoyos al campo. Sin recortes generales, obviamente, todas las dependencias generalmente tienen recortes, por ejemplo, tiene que ver con lo que pasó con los recortes de estas eh, dos alas del presupuesto que se hicieron hace poco por decreto presidencial, ¿no? Entonces, de momento es el panorama que tenemos. Yo quiero empezar mi intervención comentando acerca de el aumento y lo quisiera poner entre comillas que hubo al presupuesto hacia la Semarnat, porque realmente me parece, y si no doy el dato mal, en el 2013 el presupuesto que le destinaban era de 50 millones y progresivamente se fue reduciendo hasta que este año, ese dato seguramente sí lo voy a estar dando mal, alcanzó 30 o 29 millones, de 29 a 30 millones entre esos dos cifras. Entonces, a mí me hace cuestionarme y me hace de cierta forma pensar que realmente no hay un aumento al presupuesto y de cierta forma es como esta cuestión de que se le empezó a echar muchas flores y se le empezó a hacer mucha fiesta a que se hubiera aumentado en el crecimiento económico de este año, cuando en realidad estábamos en un decrecimiento, estábamos por debajo del 0%, y lo que aumentó, pues ni siquiera alcanzó a sobrepasar ese 0%. Entonces, es algo similar con la Semarnat, porque se le está aumentando, pero en términos reales no se le está aumentando. En términos reales sigue con un presupuesto bastante ínfimo y vaya, es algo que a mí en lo particular me preocupa y es algo que me interesa porque pues las áreas naturales protegidas y en general el medio ambiente está atravesando por una crisis muy grave. Ahora, de este presupuesto que se le asigna a la Semarnat, la mayoría va para la Conagua y una pequeña parte se destina a lo que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lo que me lleva a su vez a agregar otro tema a esta intervención, que es que hubo un aumento bastante exponencial del presupuesto que se le dio a la Sectur, de lo cual casi todo se va a ir para el Tren Maya.
Esto me genera a mí una especie de paradoja porque si bien el presupuesto para la Semarnat no es el suficiente desde mi punto de vista y de ese presupuesto la mayoría se va a la Conagua y poco a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Tren Maya es un proyecto que si se ejecuta bien y si los especialistas que están acompañando este proyecto, porque ha habido y hay especialistas que están acompañando este proyecto, lo hacen de manera correcta y con investigación científica, no va a representar en casi en lo absoluto o en lo mínimo un daño para el medio ambiente. Entonces, mucho del presupuesto que se le da a la SECUR y que me parece es mayor que el que se le da a la Semarnat, pues si se va al Tren Maya y si se destina para la creación de estos corredores que están pensando y para reubicar mucha de la flora y de la fauna, pues estaría hablando de que se está apoyando indirectamente a lo que es el medio ambiente y a las áreas protegidas de México. Entonces me genera como esa paradoja, ¿no? De que se le da a una parte que no está directamente implícita o involucrada con la Semarnat, pero que a la vez está ayudándola. Ese sería mi comentario para empezar con este tema. Bueno, está interesante lo que planteas. La verdad no tengo los datos exactos, así que no te puedo corregir en esa área. Pero creo que es un punto interesante ver cómo esta administración está apostándole bastante a los proyectos de desarrollo, ¿no? Proyectos de infraestructura. Y como dices, ¿no? Paradójicamente, digamos que lo que le está quitando a solucionar problemas graves que tenemos con el medio ambiente se lo está dando a proyectos que bien podrían afectar o no afectar, en su caso, al medio ambiente, ¿no? Yo creo que esto demuestra mucho de lo que está buscando el gobierno, que es cumplir una agenda muy específica en cuanto a lo político. Un claro ejemplo de esto es lo de cultura. Yo miré más por esa área. Sí, en términos, digamos que pragmáticos, hubo un crecimiento del 4,6% respecto al año pasado de cultura, aunque también hay que tomar en cuenta que hubo un recorte mínimo, pero recorte en el área de cultura. Esto no quiere decir que en todas las subsecretarías que hay dentro de la Secretaría de Cultura va a haber aumentos. De hecho, hace poco hubo una manifestación de docentes del IMBAL y el sindicato de trabajadores de las artes estaba llamando a paro. Eso es bastante reciente, no duró mucho, pero el chiste es que muchos alegan que este presupuesto es en mayor medida para el proyecto de desarrollo cultural de protección y conservación del patrimonio, lo que incluye, por supuesto, el bosque de Chapultepec, que ya se ha hablado bastantes veces del dinero que se está gastando ahí. Y por otro lado, sí hay un recorte al IMBAL que tiene que ver con todo este decreto presidencial de estas dos partidas que se recortan en un buen porcentaje. Entonces, estas cosas son datos que no todo el mundo sabe y que hay mucha desinformación al respecto. Entonces, yo creo que valdría la pena leer todo el paquete presupuestal, no está tan largo. Hay cosas que no se van a comprender porque es claramente donde se utilizan tecnicismos, pero habría que darle una checada, ¿no? Yo creo que a todos nos debería interesar darle una checada. Y pues nada, este paquete económico demuestra una vez más las prioridades de este gobierno, que son sus proyectos de desarrollo, buscar que el Estado genere cierta prosperidad económica y pues mantener hasta cierto punto a raya los problemas que se puedan suscitar con los sindicatos. Yo creo que lo que mencionas respecto a que se lea el paquete económico es bastante importante porque estaba leyendo que hubo mucho reclamo respecto al presupuesto que se destinaría para la compra de vacunas para la COVID-19. Y algunos mismos diputados de Morena le respondieron a los diputados que estaban reclamando esta parte que venía implícito en el paquete económico, que solamente faltaba que lo leyeran, ¿no? Entonces, si los mismos diputados de la oposición no leen el paquete económico que se les entrega,
pues en general yo creo que muchas de las personas no lo van a leer y sí me parece que, pues sí, puede ser un poco tedioso, pero también nos da bases y elementos para entrar al debate, ¿no? Respecto a diversos temas. Ahora, Por supuesto. me llama la atención lo que comentas respecto a los proyectos. Y bueno, retomando y conectándolo con mi comentario del principio, y es que aunque el presupuesto para los megaproyectos sigue intacto, también cabe aclarar, y es lo que se muestra todos los lunes en las conferencias del presidente, que por ejemplo, si no me equivoco, en la refinería de Dos Bocas, o parte de ese presupuesto, que podemos decir que a lo mejor y lo que se le destina de ese presupuesto es mínimo, pero finalmente es parte del presupuesto, se le está destinando al cuidado y al cultivo de plantas de ornato. Y regresó a lo mismo. En Dos Bocas, donde se arrasó con gran parte de esa vegetación, se le está destinando parte de este presupuesto a Flora. Entonces, son esas paradojas, ¿no? O sea, le destinas presupuesto a proyectos que la gente piensa que son totalmente cocidas y que realmente no lo son en términos de las investigaciones que se han hecho y lo que opinan muchos especialistas es que no son proyectos ecocidas. Entonces, se le destina finalmente también presupuesto a restablecer de cierta forma o a rearcir los pequeños daños o los grandes daños que se le van a hacer con estos megaproyectos al ambiente. Pero bueno, otra de las cosas que quería agregar es que el presupuesto de la Guardia Nacional se aumenta y sinceramente es algo en lo que yo sigo sin estar de acuerdo. El ejército en las calles es algo que no me termina de convencer y que nunca me va a terminar de convencer. Yo me declaro una persona abiertamente antimilitar. Entonces, pues ese es el comentario, ¿no? De que se le sigue aumentando el presupuesto a la Guardia Nacional. ¿Es ahí? Sí, bueno, estoy de acuerdo en tu parte. Es que se había trabado esta cosa. Estoy de acuerdo con tu parte de estar en contra, digamos, de lo militar, o por lo menos del uso de lo militar para tareas de seguridad pública. Yo también creo que es algo muy peligroso que este gobierno ha tenido que costear, ¿no? El hecho de seguir expandiendo el poder del ejército. Digo, tienen sus excusas para ello. Algunas son bastante válidas, algunas no. Pero, como bien dices, yo creo que este presupuesto está demostrando una vez más que este gobierno es de balances. Están constantemente en medio de irse a lo mejor a una izquierda más radical y de quedarse en medio, ¿no? Un poquito más céntrico. Y están así constantemente, ¿no? Están, hacen lo del outsourcing, pero al mismo tiempo no rompen las comunicaciones con los empresarios, ¿no? Están como constantemente dando este balance a su forma de hacer política. Es bastante interesante y como dices, lo demuestra, ¿no? Por un lado, le dan dinero a proyectos un poquito complicados en términos ecológicos, como lo son la refinería o el Tren Maya. Por otro lado, también intentan, digamos, resarcir los daños, ¿no? Entonces, sí, es interesante la manera en que están mediando todo, inclusive con los sindicatos, o sea, el paro de trabajadores del Inval terminó en 24 horas, tal vez, o sea, o 2 días máximo. Entonces es interesante cómo están peligrosamente siempre en la línea, ¿no? De qué van a hacer. Eh, y creo que hay que decir que es un presupuesto responsable, un presupuesto que si bien podrías decir que te gustaría que estuvieran algunas diferencias, ¿no? A lo mejor más dinero acá o menos dinero acá, pero a ciencia cierta es un presupuesto responsable que yo creo que nos coloca en un punto donde no quedaremos endeudados como país y al mismo tiempo tendremos manera de manejar lo que se venga en el 2021, porque como ya lo he dicho muchas veces Arturo Herrera, la recuperación económica se va a dar siempre y cuando esté la vacuna o cómo vaya avanzando esta pandemia, ¿no? No podemos despegarnos de ahí.
Y pues nada, como dijimos al principio, hay que leer el paquete económico para tener un punto de vista sólido. No es posible que haya legisladores que no lean lo que tienen que aprobar. O sea, está muy, 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 muy cabrón. Entonces, sí, esa es la invitación a todo el público. Chequen el paquete económico, saquen sus conclusiones y digan, aquí me gusta, aquí no me gusta, y tan tan, ¿no? Ya basta de la desinformación. Sí, me llama mucho la atención y me agrada bastante lo que dices respecto a esta parte de los balances. Y lo que mencionas de los sindicatos, porque justo estaba leyendo que desaparecieron el programa de las escuelas de tiempo completo, pero también se les garantizó a los profesores que estaban adscritos a este programa que se les iban a pagar sus servicios, ¿no? De manera completa. Entonces, vaya, no los estás dejando desamparados, no los estás dando una patada y dejándolos en la calle. Y parte de también de los balances implica lo que se le va a destinar al parque de Texcoco, ¿no? Que pues implica un proyecto ecológico bastante grande, en donde antes estaba el aeropuerto, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya está hundido, inundado. Entonces, pues sí, es destacable lo que mencionas. Yo, para finalizar mi intervención respecto a este tema, quisiera mencionar el aumento de las pensiones a adultos mayores y a niños con discapacidad. Sinceramente es algo que me parece bueno, es algo de lo que el presidente se ha mantenido firme. En lo general, los programas sociales me parecen buenos, algunos justos y muy necesarios, pero a mí el problema que me genera o el ruido que me generan estos programas es de dónde se saca el dinero. Porque si bien uno de los argumentos que da el presidente es esta lucha contra la corrupción, si la lucha contra la corrupción realmente funciona y en algún momento llega a terminar, que lo veo bastante dudoso, pero esperemos que así sea, se va a acabar entonces el dinero, ¿no? De donde están sacando para estos programas sociales. Entonces, vamos a empezar y vamos a estar viendo de dónde reasignamos, que fue parte de lo que se hizo con este presupuesto, reasignar y quitarle a unas áreas para darle precisamente al aumento de estas pensiones a adultos mayores y a niños con discapacidad. Y repito, y quiero ser muy enfático en que no es necesariamente algo malo, porque tanto los adultos mayores como los niños con discapacidad han quedado en el olvido, en el total abandono, en el total desprecio y han quedado olvidados prácticamente por los gobiernos anteriores. Pueden alegar y pueden decir que sí se le ha destinado presupuesto y esta parte, por ejemplo, de las despensas a adultos mayores que se han dado, pero en mi opinión no es nada comparado de lo que ha hecho el presidente y esta administración actualmente. Entonces, repito, es algo que me parece excelente, pero la cuestión es de dónde sacas ese dinero, ¿no? Si se te empieza a acabar el dinero del combate contra la corrupción, vas a empezar a estar reasignando y te vas a empezar a generar problemas económicos. Pero bueno, ya veremos qué se hace en esta parte, porque lo que se está ingresando no es lo mismo que se está gastando. Estamos gastando más y se está destinando más a programas de este tipo. Entonces, pues ya veremos qué pasa con esa parte del presupuesto y cómo va evolucionando a lo largo de los años. Sí, de hecho, en un inicio lo que intentaron hacer fue reducir los programas sociales, porque no sé si te acuerdas, pero antes, la administración pasada, había muchos programas sociales. Había tantos que ni te acordabas, ¿no? Intentaron reducirlos a lo mínimo, ¿no? Para hacerlos más, digamos, universales, ¿no? Y más concretos. Adultos mayores, becas para jóvenes y ayudas para personas con discapacidad, ¿no? En especial niños con discapacidad, ¿no? Ahí un poquito más certero el asunto. La tirada del gobierno, por lo que he venido observando, es que los proyectos de infraestructura y digamos que la soberanía energética o este control mayor de esta situación estratégica que es la energía va a llevar a más dinero y ese dinero va a terminar siendo en estas ayudas que lo que buscan es básicamente sacar gente de la pobreza, ¿no? Sin embargo, sí está un poquito complicado, o sea, siempre está el riesgo de que en todos los gobiernos de izquierda y con temática estatista, que acabe el dinero, ¿no? Es muy interesante eso porque este gobierno me recuerda mucho a lo que hizo Evo Morales. Eh, Intentó no subir impuestos, tener un equilibrio fiscal bastante bueno
que eso es muy raro, ¿no? Eso suena hasta neoliberal, ¿no? Este rollo de no subir impuestos, de hacer recortes, ¿no? Austeridad republicana, dice el presidente. Pero ha venido funcionando de momento. Ya veremos si es que toca abundancia, lo dudo un poco, pero si los proyectos de infraestructura del presidente son un éxito y generan el dinero que se espera que generen, pues estaríamos hablando de esta redistribución, ¿no? Que es lo que buscan los gobiernos de izquierda. Y como este gobierno busca equilibrios, habrá que ver cómo lo van a manejar. Antes de finalizar este bloque, no sé qué te parezca leer dos comentarios que son relacionados a este bloque para que no vayan a quedar muy olvidados al final de la conversación. El primero es bueno, los dos son de Enrique Rodríguez. Comenta que pongan de secretario a Arturo Islas Allende. No sé si tú ubicas a este célebre personaje. Sí, sí, lo ubicamos todos, creo, por las cejas, ¿no? Básicamente. Y por sus videos, ¿no? Un poquito exagerados. Ay, por la hipocresía, pero bueno, ya. Me estoy prendiendo. Sí, exactamente. Sí, sí, sin duda este cuatito es yo creo que de lo peor que tenemos en el país, más que nada por su hipocresía y porque todo el presupuesto que suyo, yo creo, que le destina a hacer estos videos súper dramáticos y demás, bien podría donarlos a instituciones en favor del medio ambiente, ¿no? O a sectores de este tipo. Menciona que este aumento de presupuesto a la Guardia Nacional implica un aumento al narcotráfico. No sé si lo diga de manera sarcástica o en broma, pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas respecto a eso? Bueno, o sea, yo creo que de momento no ha demostrado tampoco ser muy eficaz la Guardia Nacional, pero al fin y al cabo es bastante real lo que había dicho el presidente en campaña, ¿no? O sea, esta cosa no se va a acabar así como por arte de magia. O sea, necesitamos que haya diferentes ayudas, como dicen, recuperar el tejido social, no regenerarlo. Y sí, en dado, no creo que sea per se, ya que sí ha habido más casos donde se ha castigado corrupción en la Guardia Nacional que en el ejército, ¿no? Históricamente el ejército, al ser una institución pilar del país, se le ha cubierto un poco. Ya hablaremos de ese tema cuando acabe el rollo del general, ¿no? Que ahorita está libre. No mencionemos los nombres para no sacar el tema ahorita. Pero sí, yo creo que hay que esperar y la idea es que esta Guardia Nacional se estandarice como una policía civil, ¿no? Entonces, ojalá y lo cumplan. Y pues mientras tanto, creo que la gente le toca eh, presionar para esto. Así es. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos cuantos segundos. No se vaya, por favor. E invite a sus amigos. Comparte esta transmisión en vivo.
Ya regresamos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a hablar acerca de la marihuana. Entonces, para entrar un poco en contexto, Saxton, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero hay que decirle cannabis para que no nos desmoneticen esta cosa, ¿no? Entonces, sí, el cannabis. Como todos sabrán por el mame que se armó en Twitter y en todas las redes sociales que te puedas imaginar, ayer o antier, ya no sé qué día fue, se aprobó en lo general la ley para la regulación del cannabis en el Senado. Fue aprobada con 82 votos a favor, 18 en contra. Esto hace que se expida un nuevo marco legislativo para regular el cultivo, la producción, la distribución, la venta y el consumo del cannabis. Todavía falta que este asunto pase por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación, donde se discutirá el próximo 15 de diciembre. Bueno, primero hay que entenderlo. Esta ley lo que busca es regular, como dice su nombre. O sea, no estamos hablando de que ya se legalizó al 1000%, ni que ya es 100% factible conseguir droga, ¿no? Hay que tranquilizarnos, ¿no? Entre sus 64 artículos, lo que nos menciona es que se busca crear el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis, que estaría descentralizado del Ministerio de Salud y que sería el encargado de expandir las licencias, los permisos y demás para la producción, el cultivo, distribución y la venta de marihuana, ¿no? También se menciona que no será acreedor a ninguna multa una persona que cargue como máximo, me parece 28 gramos de, de la hierba. O sea, si lo llevas, por ejemplo, en tu mochila, pues no te van a hacer nada. Bueno, después hablaré de esto, pero 28 gramos no es tan poquito. Pero de pasarte de esto hasta 200 gramos, sí podría ser acreedor de una multa administrativa de 11,000 pesos, por lo que parece. Eh, También hay que agregar que una vez que quede esto aprobado y el instituto quede legalizado, tendrán más o menos 6 meses posteriores a la entrada del decreto para hacerlo funcional. Eso es el tema de ahorita, eso es lo que hemos visto. Puedes comenzar con tu participación, Daniel. Yo lo primero que quiero comentar es que la aprobación de esta iniciativa para despenalizar y regular la cannabis es sin duda algo histórico, pero sobre todo lo es más en un país que está lleno de prejuicios y de tabús. Sobre todo, pero sin generalizar, en adultos y adultos mayores. Y ejemplo de esto es el curioso contraste que tenemos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no se ha mostrado muy entusiasta respecto al debate de la despenalización y regulación de la cannabis, y entre la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien sí se ha mantenido más activa en la conversación. Como saben, este ha sido un proceso ya largo y podemos ver esto ya que el año pasado una diputada le regaló un churro de mota a nuestra querida secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como se puede ver ahí en la foto, que está ahí recibiendo su churro de marihuana, que inclusive agradeció a la diputada y, bueno, mencionaba la noticia de donde saqué textual esta información, se despidió con un beso en la mejilla de esta diputada. Entonces, vaya, es sin duda un primer paso, un largo camino que falta por recorrer. Y en pleno 2020, a mi parecer, era algo que sí o sí ya se tenía que aprobar. Eh, estados, eh, estados como Oregon, de Estados Unidos, inclusive en las pasadas elecciones de ese país, aprobó la despenalización de las drogas pesadas. Entonces yo creo que en México siguiéramos tan obcecados con que algo tan ya insignificante, diría yo, como lo que es la marihuana, siguiera sin aprobarse, era algo que ya no se podía continuar, ¿no? Sobre todo porque es lo que muchos especialistas comentan, que seguir atribuyendo la violencia y el narcotráfico a la marihuana es algo ilógico. Simplemente ya no se puede utilizar eso como argumento. También creer que el narcotráfico y la violencia van a acabar con la despenalización y regulación de la marihuana,
pues tampoco es algo muy creíble. Hoy el negocio son las drogas pesadas. Y cuando en México se entra a debate su despenalización, entonces sí empezaremos a tener un avance respecto a este tema de la violencia y el narcotráfico. Sí, por supuesto. Esto de la regulación del cannabis es simplemente un paso, ¿no? Hacia, hacia mayor libertad, diría yo, y a mayor entendimiento de lo que significan las drogas en general, ¿no? Yo, en mi participación, quisiera leerles algo que compartió una página que odio, con la que me peleo todo el tiempo, que se llama Gatitos contra la Desigualdad. No la busquen, por favor, no les den publicidad. Esto es un spoiler, voy a hacer un video al respecto, lo compartiré aquí con ustedes. Han hecho muchas, muchas, entonces ya tengo planeado algo contra ellos. Bueno, es una infografía que se ha hecho viral que dice básicamente y se pregunta, ¿realmente México legalizó la marihuana? Dicen, por supuesto no. Y dan varios puntos. El primero dice, se permite producción y distribución por empresas, lo cual es parcialmente cierto, pero va a ser lo mismo que en el alcohol, ¿no? Yo creo que sería tonto que el Estado fuera quien produjera toda la marihuana, así como sería tonto que produjera todo el alcohol, ¿no? Hay que descentralizar un poco este asunto, ¿no? El Estado no puede encargar de producir todo, no sería una buena estrategia de negocios, eso está más que visto. Así que lo único que busca el Estado es regularizar este asunto, que ellos tengan el poder de controlar cómo se va a llevar la situación, pero que no sean ellos quienes inviertan en ello. Yo creo que eso es prudente y que podría llevar a inclusive a que haya producto de mejor calidad, ¿no? Y más bajos precios. Entonces tenemos el segundo punto que dice, la posesión simple sigue siendo un delito. Esto es verdad, pero bueno, vamos a ser sinceros, o sea, no creo que la gente espere que puedas ir a fumar a tu trabajo, ¿no? Que puedas fumar en una guardería, ¿no? Un asunto así, ¿no? En ningún país al principio de estos procesos se piensa en que literal puedas hacer lo que quieras. Es mucho debate, hay que entender que es una sociedad bastante conservadora aún, y esto no es un asunto de vida o muerte, el hecho de que no puedas fumar en área pública, ¿no? Y tampoco dice eso. De hecho, va a haber permisos especiales para que tú puedas portar más si tienes alguna enfermedad y necesitas consumir el medicamento basado en cannabis, ¿no? Así que esto ya es sobreanalizar las cosas. Tampoco hay que pedir de más. Hay que ir poco a poco. Como dije antes, es un país conservador. Tenemos que ir aflojando y estirando. Luego, en el 3 dice que criminalizan a quien llevan más de 28 gramos y que irán al MP con extorsiones que eso implica. Bueno, eso ya es creer que te van a extorsionar cada vez que vayas en la calle, ¿no? Hay que relajarnos un poco. Además, en dado caso, también te pueden meter coca, te pueden sembrar coca y te pueden extorsionar de otras maneras. O sea, es un poquito exagerado. Y además, insisto, si alguien ha fumado cannabis en alguna ocasión o ha comprado, podrá constatar que 28 gramos te alcanza para hasta 20 churros. O sea, es un buen. Dudo que alguien quiera traer más a menos que tenga un problema, ¿no? ¿Por qué traerías más en tu mochila? No te va a alcanzar fumártelos todos en tu escuela. O sea. Luego dice, regula excesivamente la producción personal y dificulta la producción comunitaria. Bueno, esto es regular, esto es normal. En cualquier sociedad se intenta regular el uso de las drogas, ¿no? Que no cualquiera pueda venderlas. Tiene que haber un proceso de calidad, como lo dije anteriormente. Entonces, esto es simplemente paja. Y la última, que es la más importante, creo yo, dice que esto es resultado de una orden judicial, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, no de voluntad política. Bueno, aquí se nota que hay un sesgo político importante, pero hay que dejar en claro que a pesar de que sí, la Suprema Corte de Justicia hace poco dijo que era anticonstitucional el prohibir el uso de esta droga, la realidad es que en ningún momento exhortó a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores a despenalizarla, ni mucho menos los obligó. Entonces, claramente hay una visión política dentro de Morena que busca esto. Hay una amplia ala progresista. Podemos incluir a Sánchez Cordero. Entonces, yo creo que decir que no hay voluntad política es simplemente sacar tus fobias y decir que no porque no me caen bien. Entonces, lo hicieron, pero no me gusta aún así. Sí, hay mucho que agregarle a esto. Es un debate gigantesco,
pero no les crean a los gatitos contra la desigualdad. Están mecoides, la verdad. Eso que comentabas, y vaya, respondiendo a una pregunta que aquí nos hacen en el chat, en el programa en vivo, preguntan, buenas noches, Rosa Paloma Juárez pregunta, buenas noches, una pregunta, ¿el aceite de cannabis medicinal ya está regulado? De acuerdo a lo que nos comentaste, ¿qué podrías decirnos, Sí, Saxon? de hecho, eh, lo que se busca es que se puedan sacar permisos especiales para usos médicos. En general, de momento no hay nada, nada ya es concreto. Todavía falta que vaya el dictamen a la Cámara de Diputados y ahí todavía va a haber más cambios. Pero sí, o sea, básicamente podrás traer esto si no excedes los 28 gramos que serían en duro, ¿no? Entonces, sí, sí se podría. El rollo aquí es que tendrían que buscarse empresas que se comiencen a dedicar a eso directamente, que van a ser las que tengan legalizado venderlas, para que igual puedas encontrar lugares donde se venda de manera legal, ¿no? Entonces va a ser todo un proceso, no va a ser rápido, en especial en esa onda, pero si tú tienes una planta, por ejemplo, puedes tener hasta 6 plantas en tu casa y hacerlo por tu propia cuenta, y si no, no te podrían decir nada al respecto. Sería legal dentro de la nueva normativa. Sí, de hecho va para allá, ¿no? O sea, va para allá para que principalmente se enfoque en la industria y la parte del sector salud, ¿no? La parte medicinal. Lo que he estado escuchando y lo que han estado comentando es que se está dejando de cierta forma afuera a, a lo que es la herbolaria y a lo que son los campesinos y a los propios campesinos que producen su herbolaria de manera pues artesanal. No se les dio tanta facilidad a ellos, no, esta despenalización no les está dando tantas facilidades, aunque en Morena se comente que lo que se busca es que ellos sean los más beneficiados, pero pues básicamente todavía no hay nada aprobado más que lo que ya estaba y todavía falta un buen trecho de recorrer de este camino. Era nada más Por supuesto, el yo creo que comentario. ahí, claro, y ahí estaría lo que deberíamos estar peleando, ¿no? Que haya un rollo más equitativo y que proteja a los pequeños productores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero agregar que, sinceramente, y desde un punto de vista muy personal, como lo es este programa, yo sí estoy en contra de lo que es el consumo de cualquier droga, si no es para fines medicinales, llámese alcohol, llámese tabaco, cafeína, etcétera. Yo no la consumo y no estoy en general afín a que se consuma. Y en ese sentido, espero que le vaya bien a la investigación para explotar todas las propiedades y que se han comentado que son bastantes respecto a la cannabis. Y la verdad, no dudo que en Chapingo y en el Poli le vayan a dar un lugar bastante prominente, porque vaya, como sabemos, en estas dos escuelas, pues sí está presente lo que es ¿cómo se llama? No es pseudociencia, pero es herbolaria. Entonces, Herbolaria. seguramente, sí, seguramente va a tener ahí presencia. Igual en la UNAM. O sea, el punto es de que en las universidades empiece a tratar esta planta y para bien, para solucionar distintos afecciones en la salud. Pero fuera de que yo no Por la supuesto. consuma, me parece que algo que quedó a deber en esta iniciativa es ahondar en la despenalización, ¿no? Como ya también comenté y como ya se ha estado comentando, y como ya también había dicho, sobre todo ante los policías corruptos que vayan y si bien justamente lo decías al principio de la intervención, que 28 gramos no parece que sea poco, ¿no? O sea, realmente 28 gramos, por lo que hoy pude ver en una imagen, sí es, pues, no bastantita, pero tampoco es como que pasa muy desapercibido. Tú mencionas que se hace uno 20 churros con 20 gramos, entonces, eh, a lo mejor, perdón, aún así se corre el riesgo de que con estos 28 gramos la policía, los policías corruptos te puedan seguir implantando, ¿no? Metiendo droga. Y ya no solo hablemos de marihuana, o sea, otras drogas que puedan meter los policías. Y nuevamente no se le da tanta facilidad a los campesinos que fueron orillados o que siembran por iniciativa esta planta
o sus derivados. Nuevamente, la bancada de Morena, siendo mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, queda a deber en el debate. Y creo yo que en parte es para mediar con el de arriba, no religiosamente, sino en la estructura del Estado, con el Ejecutivo, porque como mencioné, no está muy afín a este tema, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es por eso que quedan a deber en la Cámara, para no entrar en tantos conflictos y para complacer de cierta forma al Ejecutivo. Y ni se diga de la oposición. La oposición, con sus argumentos horribles en cuanto a por qué no despenalizar y regular la cannabis. Entonces, carecen de investigación. Y ya lo último que quisiera agregar es que para mí la oposición se mantuvo a la negativa de regular y de despenalizar esta droga por los negocios ilícitos y lucrativos que tienen, como es el caso de Vicente Fox, que creo que no es un secreto ya para nadie, es un secreto a voces, que pues ha tenido sus buenos negocios con lo que es la marihuana, con la cannabis. Entonces, pues no quieren soltarlo, definitivamente prefieren que se mantenga en la ilegalidad porque lo ilegal lo vuelve más caro. O sea, que algo sea ilegal y que se tenga que conseguir por otros medios, lo vuelve caro y pues quieren seguir manteniendo estos ingresos. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la razón y esos son los motivos por los cuales la oposición se mantuvo férrea a decirle que no a la marihuana. Estoy de acuerdo y ahorita que lo mencionas, eh, yo creo, y lo digo así como una especie de análisis político, y tal vez un poquito como una forma de predecir lo que estaba pensando el presidente. Yo creo que aquí vuelve a demostrarse lo de estar constantemente en esta línea divisoria entre hacerlo o no hacer. Yo creo que el presidente está mediando con toda esta bola conservadora que votó por Morena y que está en Morena, pero también con todos los radicales, ¿no? Toda la banda radical que también votó por Morena, ¿no? Al ser un partido tan diverso, yo creo que está mediando. Y de aquí viene no solo el hecho de que no se haya despenalizado al 100, sino también el hecho de que no hable. Yo siento que su silencio será notorio en este tema, en la legalización del aborto, que es un hecho que viene, y en diferentes leyes desde identidad de género hasta situaciones de la violencia de género. O sea, el presidente no se va a colgar de estas por estrategia política, porque quiere seguir siendo la esperanza de los conservadores y la esperanza de los zurditos radicales. ¿Algo más que quieras agregar antes de pasar al tercer y último bloque? No, pues que me recordaste al presidente ahorita que dijiste que no estás de acuerdo. Dije, es que Dani es conservador de closet. Ah, no, no, no. No, 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 no digas eso, que se te haga chicharrón la boca. Creo que es feo ser conservador en muchas cosas, en demasiadas cosas. Vaya, es cosa es como comentaba, ¿no? O sea, uno puede estar en contra de consumirlo, pero, o de que se consuma de manera lúdica, no de manera medicinal o con fines de investigación, pero tampoco me voy a poner a satanizar, ¿no? A quienes lo consuman. Yo creo que si está el problema, se tiene que tratar el problema. Este no es un problema, pero vaya, si hay un asunto, se tiene que tratar. No se tiene que satanizar y tampoco se tiene que, eh, pues sí, ser conservador. O sea, las cosas están ahí y pues no queda de otra, ¿no? Más que entrarle al debate de la manera más informada que pueda. Por supuesto, hay que debatir más. Bueno, vamos a dar paso al tercer bloque. No se vayan. Le vuelvo a hacer la invitación para que comparte este programa con sus amigos. Ya regresamos en unos breves segundos.
Ya regresamos. Nos da mucho gusto tener con nosotros a Víctor Hidalgo. Gracias por Hola. acompañarnos. Para quienes no vieron el programa de la semana pasada, él es ciudadano del Perú. La semana pasada lo tuvimos aquí de invitado para hablar acerca de la situación que estaba aconteciendo allá. Hoy nuevamente tenemos el honor de que nos acompañe y nos va a actualizar acerca de qué fue lo que sucedió en esta semana en Perú. Víctor, si nos pudieras comentar en qué terminaron las cosas y bueno, no sé si nos pudieras apagar el otro monitor en donde estás porque se está escuchando el eco, Sí, claro. ya para empezar. Listo, ya está. Gracias. Entonces, ahora sí, ¿qué fue lo que pasó en Perú esta semana? Bueno, quisiera decir que pues gracias, ¿no? Gracias a Dios, gracias a las cosas que han ido aconteciendo, ya pues todo está calmado, ¿no? Como te comentaba, el presidente actual ya es Francisco Sagasti tras la renuncia de Merino, y creo que todo esto se debe, como el propio Sagasti lo mencionó, a la lucha del pueblo, ¿no? De los ciudadanos, los jóvenes más que todo, que han salido a las calles a protestar en defensa de la democracia. De hecho, en el momento de su juramentación en el Congreso del Perú, de mi país, invitó, ¿no?, a los familiares de los chicos que fallecieron. Entonces, me pareció un buen gesto, un gesto no muy considerable para con esas familias. Y entonces esto ya demuestra un síntoma amical, ¿no?, con el ciudadano que reclama sus derechos, ¿no? Y que reclama tener mayor confianza con la política, la clase política de su país, ¿no?, la clase política actual. De hecho, en su mensaje presidencial de Sagasti que dio en el Congreso de la República, mencionó dos puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es luchar contra la corrupción, contra establecer, mejorar este sistema político que tenemos, ¿no?, y valorar más a los ciudadanos. Y número dos, mencionó que la función que actualmente debe tener tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo es recuperar nuevamente esa confianza con el ciudadano, ¿no? Son los dos temas a los que les dio más énfasis, ¿no? Entonces, desde invitar a las familias y desde empezar con ese lenguaje ya genera cierta confianza al ciudadano, pero aún así nosotros seguimos alerta, ¿no? Porque si te habrás dado cuenta, las personas aquí en Perú todavía ya no como al nivel del gobierno de Merino, pero hace poco, hace unos 3 días atrás, la gente seguía saliendo a las calles, pero esta vez ya no contra Sagasti, por así decirlo. Simplemente salía para seguir mostrando ese sentido de resentimiento, no ese sentido ya de preocupación que tenemos por nuestros gobernantes y todos los niveles de corrupción que hay, de intereses personales, etcétera, ¿no? Tanto así que cuando le entrevistaban a jóvenes en canales reconocidos de aquí del país, lo que pedían eran dos cosas fundamentales, ¿no? Luchar contra la corrupción y hacer, a propósito de la lucha contra la corrupción, ¿no?, dar una nueva constitución, por así decir, ¿no? Era lo que decían los jóvenes, un cambio de la constitución. Y yo estaba escuchando a una periodista que es muy conocida aquí en el país, y ella lo que mencionaba era que no compete, la periodista se llama Rosa María Palacios, que trabajaba en Televisión Nacional, pero ahora se dedica a hacer prensa por internet, ¿no? En un canal de un diario que es conocido acá, que se llama La República. Y esta periodista mencionaba, y yo concuerdo con ella, en que en la actualidad, ahorita aquí en el Perú, no estamos todavía en la capacidad de pedir, ¿no?, o en la potestad de pedir una nueva constitución, una reforma total de la constitución. ¿Por qué? Ella mencionaba, al cual yo también concuerdo, de que número uno, tenemos un montón de partidos políticos, más de 20 partidos políticos que van a ir a contienda ahora a las elecciones del 11 de abril del próximo año. Entonces, estamos muy polarizados. No tenemos un peso político estable, fuerte,
que determine que se va a trabajar bien al momento de crear una constitución, ¿no? Porque para empezar, estamos polarizados. Hay muchas discusiones e intereses. Entonces, desde ahí, si no tenemos una buena clase o estructura política, jurídica bien establecida, no vamos a poder plantear una buena constitución, ¿no? Y quizás eso nosotros lo estamos pidiendo arrastrando lo que ya está pasando en Chile. Entonces son síntomas que en general se está sintiendo aquí en Latinoamérica, ¿no? Que más adelante, a ver si me puedes playar un poco más si me lo permites, pero bueno, dentro del Perú es ese tema, el cambio de la Constitución, que yo no estoy de acuerdo todavía, porque yo creo que mejor sería, por ejemplo, cambiar ciertos artículos, o sea, ir mejorando, porque yo soy de la convicción de que la Constitución en sí no debería nunca, mejor dicho, cambiarse totalmente, porque es como volver a empezar. Y si siempre en nuestra historia republicana vamos a estar cortando a medio camino y cortando a medio camino y volver a empezar, entonces avanzamos, volvemos a empezar, avanzamos, volvemos a empezar, entonces nunca vamos a tener una estabilidad constitucional, porque vamos a empezar a manosear a la Carta Magna a un nivel de que ya va a perder su valor. Y por cualquier cosa vamos a decir, cambio constitucional, nueva constitución. Entonces, por esa razón yo no estoy de acuerdo. Y aquí en el Perú en especial, todas las constituciones que se han dado, en su mayoría, por no decir en su totalidad, han sido productos de golpes de Estado, ¿no? La periodista también mencionaba además que la Constitución, por ejemplo, del 93 que nosotros tenemos de Alberto Fujimori, es casi una copia de la Constitución del 79. O sea, la del 93 es una copia del 79. La del 79 podemos decir que es una ligera copia de la Constitución del 33, y así la del 33 con la del 20 de Augusto Beleguía, que fue nuestro presidente aquel entonces, en el centenario de nuestro país. Entonces, si van a ser copias las constituciones, mejor establecemos una sola como la política estadounidense, por ejemplo, y a esa constitución le damos enmiendas, ¿no? Le damos ligeras reformas que después se aprueben en referéndum, etcétera, pero no perder ese espíritu que tiene una Carta Magna, ¿no? Que desde los años 1200, cuando inició en Inglaterra, se empezó a sentir ese efecto de estructurar la nación, ¿no? Para darle una columna vertebral de la cual regirse. Entonces yo creo que más bien en un sentido progresista se debería solamente cambiar esos artículos que están fallando. Lo demás no tocarlo, porque en el tema, por ejemplo, económico, estamos ligeramente bien. Tenemos un sistema ni tan liberal ni tampoco tan de izquierda. O sea, el Estado no te impone y te dice qué es lo que vas a hacer, y tampoco damos libertades para que las empresas hagan lo que quieran, porque la Constitución de nosotros dice que el Estado es un ente supervisor, ¿no? Es un ente supervisor, no que dispone de las inversiones privadas y lo que se va a hacer aquí en el país. Entonces, por ahí está bien. Habría que ajustar algunas cosas, ¿no? Etcétera. Pero en el tema político sí hay que reestructurarlo bastante, creo yo. En especial esos artículos que hablan de la vacancia presidencial. ¿Por qué? Porque el tema de la vacancia presidencial en el Perú vino hace casi ya más de 120 años atrás. Entonces, ¿qué se entendía hace más de 100 años atrás? El tema de incapacidad moral. Las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades mentales, son de hace poco, hace 4 décadas, 5 décadas, a lo mucho. Entonces, antes se entendía que una persona era incapaz moralmente cuando tenía problemas mentales. Decían que tenían problemas morales. Entonces, es por eso que en la Constitución colocaron incapacidad moral. Y es más, ahí en el artículo, en el inciso, dice permanente incapacidad moral. Entonces, eso da a entender si nosotros somos inteligentes, si nosotros analizamos bien lo que dice ese inciso, entendemos de que en aquel entonces, además que no existía el término de locura o de problema mental, se hablaba de moralidad solamente. Al decir permanente, obviamente quiere decir que es una persona que todos los días tiene problemas mentales y por lo cual no es capaz de poder gestionar un país. Entonces, por eso pusieron ese término en la Constitución. Entonces, lo que deben hacer es adaptarlo a los nuevos tiempos. Entonces, quizás colocar que un presidente va a ser, digamos, vacado por incapacidad mental, puede ser, ¿no? Habría que analizar bien, habría que conversarlo entre todos los legisladores, ¿no? Los congresistas, a ver qué término agregar. Después, los siguientes artículos que quizás se debería analizar es el tema, por ejemplo, de la inmunidad de los congresistas, ¿no?
es un tema muy delicado porque a veces se dice que los congresistas merecen tener la inmunidad para justamente evitar ser sofocados por el Ejecutivo, para que haya un equilibrio de poderes. Pero ¿qué pasa? Que a veces por ese tema de la inmunidad parlamentaria se agarran los congresistas para hacer lo que quieren durante su gestión, porque saben que no van a ser juzgados, no les van a poder tocar, por así decirlo, entre comillas. Entonces yo considero que este tema, el que lo hayan tomado de una manera tergiversada, merece que se analice bien y se vea si se van a quitar o no la inmunidad, ¿no? En todo caso, yo sugeriría que la inmunidad quizás lo pierdan, ¿no? Pero cuando ya haya hechos comprobados y claros, ¿no? De que tiene, qué sé yo, ya está próximo a recibir la sentencia, ¿no? Como digo, es un tema muy debatible. Yo te hablo como ciudadano, ahora estoy pensando ya estudiar como segunda carrera de Derecho, que me siento que me va a capacitar bastante en el tema del derecho constitucional, para ya poco a poco poder analizar más nuestras constituciones y ver de qué manera podemos mejorarlo, ¿no? Porque el otro tema también es, por ejemplo, de que al presidente sí lo pueden vacar cualquier año, así sea el último año de su mandato, ¿no? Pero el Congreso no se puede cerrar en el último año. O sea, al Congreso no lo puedes tocar el último año, pero al presidente sí lo puedes tocar hasta que termine su mandato. Es por eso que hubo problemas. Justo en este último año, por ejemplo, el Congreso ha estado molestando, ha estado entorpeciendo al Ejecutivo, etcétera. Entonces, si el presidente hubiera tenido esa facultad, ¿no?, de poder, mejor dicho, de poder controlar al Congreso y amenazar, por así decirlo, con un tema de cierre del Congreso en su último año, el Congreso no hubiera sido tan atrevido. Pero como sabe que al Congreso no lo pueden tocar, entonces no hay problema, yo le sigo molestando al presidente de la República. Entonces quizás se debería evaluar bien ese tema. Entonces deberían cambiar la Constitución, a mi parecer también, y debatible, de que la inmunidad presidencial, o mejor dicho, la vacancia presidencial no se pueda dar en su último año de mandato, porque justamente en este último periodo de mandato de Martín Vizcarra es donde lo vacan, ¿no? Entonces yo sugeriría esas ideas en concretas que te mencioné, que estaría a debate, ¿no?, que debería darse a debate en el Congreso de la República, que últimamente ha estado más concentrado en temas de vacancias, de corrupción, dejaban de lado el tema del presupuesto público, dejaban de lado la reforma electoral, por ejemplo, que es muy importante para nuestro país, por preocuparse en cómo vacar al presidente Martín Vizcarra para que Merino pueda asumir, ¿no?, la presidencia. Gracias a Dios ahora todo está bien con Sagasti. Y a propósito de Sagasti, mencionar también que tiene buenas carteras ministeriales. ¿En qué sentido? En que Sagasti se ha cuidado mucho, ¿no? He visto que se ha cuidado mucho en no nombrar ministros a los que estén ya allegados a la política o que anteriormente hayan sido ministros o constantemente hayan sido ministros en otros periodos, porque como que nuevamente se estaría politizando, ¿no?, las carteras ministeriales. Entonces lo que hizo Sagasti fue llamar a personas extrañas, ¿no?, personas que recién escuchamos por primera vez sus nombres y que en su mayoría han trabajado en ONGs, ¿no? Entonces por ahí tienen buen currículum, ¿no? Se han mantenido ajenos a este ambiente gris, ¿no?, a este ambiente tan endeble, ¿no?, tan temblante de nuestra política. Y también rescatar de que ha valorado bastante el papel de la mujer, porque hay 8 mujeres. Nosotros tenemos 11 carteras, no, 18 carteras, 19 carteras ministeriales, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros y 18 carteras más. De esas 19 carteras, la presidenta del Consejo de Ministros del presidente de la República es mujer, o sea, la premier es mujer, ¿no? Y aparte de ella hay 8 mujeres en las carteras ministeriales y 11 varones. Entonces, por ahí ya está empezando bien con estos temas que se ven en el mundo de la igualdad de género, etcétera, ¿no? Me alegra bastante que que vaya o que esté pintando para bien allá en Perú. Para los que no entienden mucho acerca de qué estamos hablando, la semana pasada tuvimos oportunidad de charlar con 2 ciudadanos, Víctor fue uno de ellos,
Y estuvimos subiendo contenido respecto a este tema a nuestro Instagram, que justamente les estamos dejando aquí en pantalla, donde mostramos la serie de renuncias que hubo acerca de los ministros allá en Perú. También estuvimos subiendo un poco acerca de las protestas y de la represión que hubo, muy lamentable, por supuesto, y que bueno, es algo que ya comentaste y que también estuve leyendo durante la semana. Y es algo que me llama a mí mucho la atención, solamente para hacer el comentario rápido, porque bueno, ya para finalizar el programa, y es que el presidente reconoció estas represiones. Y para que un presidente reconozca que hay represiones por parte del Ejecutivo, por parte del Estado, es un gran avance en el debate, porque estamos teniendo entonces un presidente que puede hacer una autocrítica. Entonces, pues vaya, es algo de destacar del nuevo presidente que tienen. Como les comento, y para regresar a este pequeño paréntesis, estuvimos subiendo en Instagram, en nuestras stories, esto de las represiones y de las protestas, y también estuvimos subiendo lo que fue la dimisión, la renuncia al cargo de Manuel Merino, que fue el presidente que estuvo a cargo cuando destituyeron a Martín Vizcarra, y después ya no lo compartimos porque estábamos esperando a que Víctor nos actualizara respecto a su nuevo presidente. Perdón, ¿me puedes repetir cuál es el nombre de su nuevo presidente? Francisco Sagasti es el nuevo presidente. De Es del Francisco Partido Sagasti. Morado. Del Partido Morado. Sí, 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 que justo también tuve oportunidad de platicar un poco con Víctor en la semana y nos comentaba que es el partido que tiene como más aprobación o que está más mediado, por así decirlo, en el Perú. Sí, claro. Y a propósito, ¿no?, del Partido Morado, también anunciar que ahorita hay un ligero problema con el Partido Morado, porque un problema, digamos, no por temas de corrupción, sino por este hecho que te cuento. Mira, Sagasti, al asumir la presidencia, él dijo, ¿no?, que, digamos, por un tema quizás moral, ¿no?, de dar el ejemplo, etcétera, dijo que él renunciaría a la vicepresidencia, ¿no?, de las elecciones internas, porque recordemos que las próximas elecciones son en 2021 y él va a ser vicepresidente, ¿no?, del Partido Morado que va a postular para el 2021, y lo renunció. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita ya se cerraron los cupos para poder elegir a los representantes para las elecciones internas de los partidos. Entonces, el Partido Morado no ha aceptado su renuncia. No ha aceptado su renuncia y dijo que eso lo vea el Jurado Nacional de Elecciones. Me parece una resolución inteligente, porque le da ese trabajo al que le corresponde, que es al jurado, ¿no? Y de esta manera se evitaría que haya un conflicto, que haya divisiones de opiniones dentro del Partido Morado, ¿no? Porque también no le convendría, porque si lo retira el vicepresidente ya no podría postular el Partido Morado, porque les faltaría un candidato, ¿no?, en la vicepresidencia, y ya no se puede agregar nuevos candidatos porque ya se cerraron, ya se cerró el tiempo para poder hacer las elecciones internas, ¿no? Bueno, lo que comentaba respecto a los partidos políticos es muy interesante, ya lo trataremos en otro programa en que sin duda te vamos a invitar. Y vaya, me llama mucho la atención lo que mencionas de los 20 partidos. Aquí en México también tenemos una cuestión sota con los partidos. Estamos medio en crisis ahorita con eso. Saxon, ¿algo que le quieras preguntar a nuestro invitado antes de finalizar el programa? Bueno, creo que nuestro invitado fue bastante conciso en lo que quería decir y dijo bastante información en muy poco tiempo, así que no hay mucho que decir. Solo la pregunta que tenía pensada era, ahora asumió el nuevo presidente, que la idea de una constitución está tambaleando. ¿Cómo ves la temperatura de la gente? ¿Cómo observas esta metamorfosis que se ha dado desde que renuncia el pasado presidente y toma posesión el nuevo presidente, conforme no solo a las manifestaciones, sino a la manera en que la gente está aceptando estas nuevas resoluciones? La gente ahorita está vigilante, está muy cuidadosa, ¿no? Está atento a lo que vaya a ser esta nueva presidencia, porque nosotros tenemos un resentimiento, yo personalmente lo considero un resentimiento histórico, ¿no? Entonces, como que ya gracias a las redes sociales y no las conexiones que tenemos, sabemos lo que pasa en nuestro país, nos informamos más, ¿no?, nos comunicamos entre nosotros, y ahorita estamos muy cuidadosos. Nosotros sentimos que a cualquier pizca de corrupción o de acuerdos políticos que sucedan en el Congreso o en la presidencia, ya la gente otra vez va a estar en la calle diciendo que por favor
que nuevamente que no se corrompa el Partido Morado, porque sería ya la catástrofe, ya que es el único partido que hasta ahorita se ha mostrado tan firme, sereno, con convicción, limpio, y que pase algo ya sería catastrófico, ¿no? Ya ahí sí tendríamos una crisis total y no tendríamos representatividad, porque es el único partido que no nos decepcionaba y que nos falla ahora, sería terrible. Entonces nosotros estamos vigilantes, esa es la palabra, vigilantes y juzgadores. Bueno, le agradecemos mucho a Víctor que nos haya acompañado en este programa. Nos volveremos a ver, claro que sí, sin duda. Sí, de hecho, hay Y les bastante que hablar agradecemos. porque, perdón, hay bastante que hablar porque de hecho que más adelante van a seguir más acontecimientos y también sería bueno tocar, por ejemplo, el tema de las crisis políticas en general de Latinoamérica que te mencionaba, porque ahora en Guatemala, si no me equivoco, ya están quemando el Congreso. Entonces son temas que hay que tocarlo y sería muy bueno debatirlo, ¿no? Claro que sí, aquí estaremos. Gracias, Axton, por estar aquí con nosotros esta semana. Gracias a ustedes, amigos, y gracias al público. Ya lo dijo Saxton, gracias a ustedes porque ya llevamos un primer mes, ya cumplimos nuestro primer mes como Política 18. No deje de seguirnos, no deje de compartir nuestro contenido. En la semana vamos a estar hablando con personas de Tabasco y nada, aquí estaremos. Muchas gracias, nos despedimos.